Hola, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Hay alguien en casa o estoy solo hoy día? Me han dejado solo. Hasta Demas me ha abandonado. Parece que estoy solo. Ah, llegó Ruth. ¿Cómo estás, Ruth? Ya no estoy solo. Corriendo, corriendo, corriendo. Ya. A ver. Ya, lo primero que voy a hacer es enviar el enlace porque todos me preguntaban qué pasaba con el enlace. Ya. Ahí están llegando todos y son unos tiernos. ¿Cómo están? Miren, ni siquiera alcancé a sacarme la chaqueta, me cambié de asiento nomás y mi esposa me trajo el computador. Ya, vamos a enviar el enlace primero antes de saludar a todo el mundo. A todo el mundo. Eh, no llorís. Ya, a ver. Eh, enlace. Ah, no, esto lo enviamos. Ya, ahí va un enlace. Ya, y... Apocalipsis. Enlace. Ahí está. Ahí está. Enlace de la clase de ahora. Ya déjenme ponerme en onda que ando así como acelerado, ¿no? Está como helado aquí adentro. Está como acelerado el día, partimos corriendo. Ya, a ver, hoy día nos corresponde Apocalipsis 2, nos quedan 3 minutos para iniciar, así que mientras tanto nos vamos poniendo todos cómodos porque tenemos una clase súper potente el día de hoy. Ya, aquí están. No, a ver, los alcanzo a saludar a todos. Juan Esteban, Patricio, Luis García, Alfonso, Julio Atenas, Josi, Antonia. Bien. Están llegando patriarcas y matriarcas de esta clase, ¿no? Em, ya. Y gracias por esperarme una hora. En un momento pensé que quizás lo dejamos para mañana, pero estaba tan entretenido preparando esta clase en la mañana hasta que me llamaron. eh, Mira qué interesante, Alfonso, ¿eso es cierto? ¿Ocurrió realmente en el real world? Nicole Vélez, Mario Herrera. Lo triste para muchos de ustedes va a ser cuando un día yo esté dando la clase y mi cuerpo desaparezca y quede solo mi ropa aquí. ¿Ah? Eso va a ser lo complicado para ustedes, muchos de ustedes, ¿ah? Que se van a quedar mirando. Em, ya comenzamos en un minuto la clase del día de hoy. Busquen en sus Biblias, usen sus Biblias de estudio, pues si nunca las usaron, úsenlas ahora en este. Qué pesado, llegué odioso más encima. Eh, Como les comentaba, tuvimos aviso de incendio en la Luterana y tuve que, como decimos en Chile, rajar para allá. Y, y me empezaron a llamar de todos lados, incluso en una ciudad cercana a Valdivia habían dicho que había anuncio de bomba en la iglesia, se llamaron a todas las compañías de bomberos y todo, y la verdad es que no había nada, solo se encendió la caldera y salió un poco más de humo de lo habitual, ¿no? Entonces toda la iglesia llamándome, preguntándome, etcétera, amigos, queridos hermanos, también preguntando qué pasaba, si era cierto o no. Así que en eso me llevé toda esta hora, entre las 9 y estaba a punto de venirme al Romano Móvil a las 8 y tanto, relajadito. Así que gracias a Dios, todo tranquilo.
Ñam, ñam. Ya, 9 de la mañana con 5 minutos. De verdad estoy como acelerado todavía. Alfonso, Alfonso. Lo complicado sería al revés, que desaparezca la ropa. Sí, la verdad es que sería un espectáculo eso, ¿no? Ya, vamos entonces a la clase del día de hoy. Y vamos a iniciar entonces. Pensé que había sido arrebatado, pero no, hermano, no fui arrebatado. Ya, vamos entonces a Apocalipsis capítulo 2. Hoy día vamos con el mensaje a Esmirna. Ya pasamos el primer mensaje a... ahí sí. Pasamos el primer mensaje a Éfeso y encontramos cosas, creo yo, muy interesantes en este recorrido. Y ahora vamos a ir a ver qué ocurre con Esmirna. Eso es lo que vamos a ver ahora. Ya, a ver. Versículo número 8, capítulo número 2. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya, aquí hay mucho paño que cortar. Una de las grandes preguntas que nos vamos a ir haciendo durante todo el recorrido del Apocalipsis es, ¿quién dice esto? Esa es la gran pregunta, y de hecho esa es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente respecto de la Biblia. ¿Quién dice esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno no puede simplemente decir, porque el escritor bíblico dice que Dios lo dice, entonces porque Dios dice lo que el escritor bíblico dice que Dios dice. ¿Ya? Eh, entonces, él dice esto. Recuerden que nosotros lo que estamos haciendo es una lectura bíblica desde la más profunda inocencia y curiosidad que podemos hacer, ¿no? Estamos simplemente ateniéndonos al texto bíblico. Y lo que el texto bíblico a mí me dice, entonces es lo que yo asumo que debo estudiar, ¿no? Entonces, yo como lector bíblico, lo primero que me pregunto es, ¿quién dice esto? Claro, el escritor bíblico colocó, ¿cierto? Porque, ojo, que nada de esto fue escrito por Dios, ¿no? Esto fue entregado en una visión, según lo dice el mismo escritor, ¿no? El mismo escritor dice que tuvo una visión y que en esta visión le dijeron que escriba y él escribe. Entiendo que haya gente que esto le pueda complicar y decir, ya, pero no va a estar cuestionando lo que dice, etcétera, etcétera. Pero ojo, en la primera clase que nosotros tuvimos de Apocalipsis, yo les dije lo siguiente. Si Dios hubiera querido que nosotros le adorásemos, que nosotros nos relacionásemos con Él sin preguntas, sin cuestionamientos, sin diálogo, sin comunicación, entonces Dios no hubiera dado una piedra, ¿cierto? O un palo, ¿cierto? Ahí está la piedra, esa es la piedra, esa es nuestra revelación. Entonces, claro, uno ve una piedra y dice, bueno, tengo una piedra, digamos, ¿no? Y entonces no hay mayor diálogo, ¿cierto? Pero cuando a ti se te entrega un libro, que en el fondo además es una pequeña biblioteca, ¿no? Porque la Biblia es una pequeña biblioteca, entonces uno entiende al otro en la medida de lo que te regala el otro, ¿cierto? Nosotros lo sabemos siempre para nuestros cumpleaños, por ejemplo, o para Navidad, etcétera, cuando surgen los regalos, ¿no? Uno sabe realmente qué tanto te conoce el otro por medio de su regalo. No necesariamente tiene que ver con Masari, ¿no? No necesariamente tiene que ver con dinero. Sino que tú ves el carácter también y cuánto te conoce el otro según lo que te dé, ¿no? Y si Dios nos dio un libro, entonces, bueno, tenemos que leer el libro y leerlo en clave curiosa, en clave de asombro, en clave teológica, etc. Entonces, cuando el escritor bíblico coloca esto, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién lo dice?
Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Quién lo dice realmente? Y es una pregunta que yo me voy a estar haciendo constantemente en el Apocalipsis, sobre todo porque como lo vamos a ver hoy día, el Apocalipsis nos presenta un Jesús que en algún sentido difiere bastante del Jesús de los Evangelios, si hay que decirlo. Alguien tiene que decirlo, ¿no? Difiere bastante. Ya nos encontramos con un Jesús que ocupa la palabra yo también odio, ¿no? ¿Qué es eso? Ya, ok, bueno. Nos encontramos con un Jesús que tiene una espada, ¿cierto? Ojo que hasta aquí no dice Jesús, pero estamos asumiendo que es el Señor, ¿no? Tenemos un Jesús que viene ya con espada, que es un Jesús que viene ya con poder, que es un Jesús que ocupa palabras del tipo, estas cosas yo también las odio, ¿ya? Y vamos a seguir viendo, entonces, todas estas cosas, yo como lector bíblico postmoderno, entonces yo digo, espérate, o sea, ¿este es el mismo Jesús de los Evangelios? ¿Es el mismo que está diciendo eso? Entonces, por eso yo digo cuando el escritor dice, en boca de Jesús, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Porque en algún momento Pablo incluso tiene la honestidad de decir esto lo digo yo y no el Señor. ¿Se acuerdan? No me acuerdo cuál texto es, pero ustedes seguramente lo reconocen y si alguien se acuerda ahí coloque la cita, ¿no? Cuando Pablo dice esto lo digo yo y no el Señor. O sea, Pablo en algún punto es capaz de diferenciar algo que viene de sí mismo de algo que viene de inspiración divina, ¿no? Ese es un punto importante. Ahora bien, esto es un sello. Cuando dice el mensaje que el primero y el postrero, ya habíamos hablado de eso, el que estuvo muerto y vivió. Esta es la segunda o tercera vez que lo dice el Señor. Ahora, pensemos en esto. Esto es una cosa un poco irónica también, ¿no? Porque cuando la presentación de esta carta, ¿no? Donde se pone en boca de Jesús estas palabras, el que estuvo muerto y vivió, de alguna, de alguna forma está diciendo, mira, los, eh, los emperadores murieron y no vivieron. Entonces, y ojo que estamos en un mundo, ¿cierto? En un mundo greco-romano, en donde ya se estaba hace un rato se estaba haciendo de los emperadores divinidades, ¿no? Y de pronto está esta carta donde el Jesús, ¿cierto? De los cristianos, dice, bueno, yo soy el que estuve muerto, pero vivió. Es como decir, yo estuve muerto y resucité, no como sus emperadores que todavía siguen muertos, digamos. Este es un touch and go, ¿no? Un tocar y arrancar. Tocar el timbre y arrancar, ¿no? Cuando dice yo soy el que estuve muerto y vivió, o sea, no como sus emperadores. Hay algo, ¿no? En esta carta. Aquí está, gracias Juanes. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano, bla, 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 1 Corintios 7, 12, donde el escritor bíblico, Pablo en este caso, tiene la capacidad de decir, este es mi límite, hasta aquí llego yo, esto es mío, ¿no? Esto es pura cosecha mía nomás, ¿no? No el Señor. Esto yo lo encuentro sumamente interesante. Entonces, gracias, Juanes. Entonces, fíjense cómo la introducción de esta carta a esta iglesia, ¿no? Dice, y elige estas palabras, ¿no? Como dice Alfonso, en Esmirna había un templo dedicado a Tiberio, ¿no? Esmirna está en el circuito de las 7 iglesias, está a 60 kilómetros, 1 hora de Éfeso, un puerto súper famoso, y de hecho, me están llamando por teléfono. No me llamen. Ahí sí. Eh, ya. Entonces, esto es un mensaje, ¿no? Esto es un pequeño touch and go, ¿no? El que estuvo muerto y vivió, ¿no? No como sus emperadores. Dice esto, ¿ya? Ese dice esto nos vamos a topar durante todo Apocalipsis, ¿no? Con esto. Quisiera ser más claro con esto. Yo me pregunto a lo largo del Apocalipsis si quien realmente dice esto es el Señor o es Juan, ¿ya? No es nada del otro mundo, ya sabemos que los escritores bíblicos colocaban
de su propia esencia colocaban en los textos bíblicos, ¿no? Y hacían parecer como que era escrito, era dicho por otro. Eso era muy común en el Oriente Medio, ¿no? Esto de escribir en nombre de, ¿no? Los autores escribían lo que querían escribir y después decían, no, si esto lo dijo un personaje famoso, ¿no? Eso se ocupaba en el Oriente Medio. Por eso a mí me preocupa, hasta el día de hoy, el Señor dice, hasta el día de hoy me sigue preocupando, ¿no? Porque la mayoría de los grandes abusos que se han cometido en la iglesia a lo largo de los años es porque alguien dice, el Señor me dijo. Entonces, y no solo los abusos, hay cosas buenas también que han ocurrido, ¿cierto? Por esto. Así que yo eso siempre lo tengo ahí, como decimos en Chile, lo tengo medio sancochado, ¿no? Lo tengo a baño María, cuando dice esto, ok, ¿quién lo está diciendo? Porque hasta aquí tenemos un Jesús con espada, hasta aquí tenemos un Jesús glorioso, tenemos un Jesús que odia, lo dice, ¿no? En el mensaje a Éfeso, yo también odio la obra de los Nicolaitas, pero ahora vamos a ver otra característica, este Jesús se me va alejando del de los evangelios, esperemos que no se nos aleje mucho, ¿no? Entonces vamos al versículo número 9. Yo conozco tus obras, ¿cierto? Y tu tribulación. Los amantes de la crítica textual dirán, eh, si usted se fija en su Biblia, miren, yo le voy a decir una cosa. En el mundo de la academia hay una pelea respecto a dos textos griegos. Hay una pelea encarnizada respecto a dos textos griegos. Un texto griego es uno que se llama el Textus Receptus, ¿no? Que fue compilado por Erasmo de Rotterdam en 1516, un año antes de la Reforma luterana. Erasmo de Rotterdam eligió los mejores textos griegos que tenía a su disposición hace 500 años, y compila y hace el famoso Textus Receptus, que fue como la base filológica griega de la mayoría de las Biblias clásicas que tenemos nosotros, o sea, Reina Valera del 60 en español y la King James Version en inglés, se basan en el famoso Textus Receptus. Por otro lado, en el siglo XIX surgirá otro texto que se le llama la edición crítica. Y la edición crítica es también una persona que recopiló los mejores textos que hasta el siglo XIX que existían y hizo un Nuevo Testamento basado en esos mejores textos, que por supuesto habían descubrimientos que eran mucho más recientes que los que tenía Erasmo de Rotterdam 500 años atrás. Bueno, entre estos dos grupos han surgido peleas encarnizadas acerca de cuál texto es mejor. Entonces están los Textus Receptus Lovers, ya los que dicen que no, que ese es el texto, ¿no? Que ese es el texto griego es el texto de Erasmo de Rotterdam, mientras que están, ¿cierto?, los Editio Critica Lovers, que dicen, no, pues este tiene los mejores manuscritos. Ahora, la Biblia que usted tiene en su mano, ¿cómo saber si viene de la tradición del Textus Receptus o de la edición crítica? Por ejemplo, aquí, si en su Biblia dice, yo conozco tus obras, fíjese en su Biblia, si en su Biblia dice, yo conozco tus obras, entonces esa Biblia está basada en el Textus Receptus de Erasmo, 500 años atrás. Si en su Biblia dice, yo conozco tu tribulación sin decir obras, entonces usted tiene una Biblia basada en la edición crítica del Nuevo Testamento. Qué maravilloso, ¿no? Yo las quería traer, pero no alcancé, así que mañana voy a ver si se las traigo porque tengo las dos. Ya, entonces por eso yo leo aquí, yo conozco tus obras, porque yo estoy leyendo Reina Valera, ¿no? Pero seguramente si usted tiene una NBI, por ejemplo, no va a decir obras, ¿no? Exacto, Nicole Bellis colocó tribulación y pobreza, no sé qué versión será esa, para que la puedas colocar después. Ya, entonces me voy a saltar un poco tus obras, porque es un poco redundante también, pero ese es el texto de Erasmo de Rotterdam.
Conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aquí estamos frente a una iglesia que es bastante distinta de la iglesia de Éfeso, ¿no? Éfeso, la textual. Gracias, Nicole. La iglesia, mire, ahí está. NBI, yo conozco tus sufrimientos. Se fijan, no está ahora. Todo eso está basado en el texto crítico griego. Y que los amantes de Erasmo de Rotterdam dicen que el texto crítico es una herejía y que los que editaron el texto crítico no creen en la Trinidad y no creen en la divinidad de Cristo. Es todo una cosa media terraplanística, ¿no? Frente a este asunto. Entonces, eh, aquí estamos frente a una iglesia, a pesar de que son vecinos, Éfeso y Esmirna, son vecinos. Ambas ciudades competían por ser el eje político y económico de la costa ahí del mar Egeo. Eran súper importantes, súper grandes, súper cosmopolitas, pero Éfeso era como la súper iglesia, ¿no? Ustedes se acuerdan que tenía de todo, tenían buenos teólogos, tenían un lugar lindo, sus obras, etcétera, 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 pero mientras tanto ahora bajamos a Esmirna, y parece que los hermanitos de Esmirna tenían una iglesia mucho más sencilla, ¿no? Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, distinto de lo de Éfeso, a pesar de que eran vecinos, ¿no? Pero tú eres rico, dice ahí entre paréntesis, ¿no? Y fíjense lo que dice ahora. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto, según el escritor, lo dijo Jesús. Está difícil, ¿no? Juan Stam dice respecto a los pobres, que aparece aquí, que la palabra griega significa literalmente condición de mendigo, o sea, pobres, pobres, ¿no? Tú dices, pero ¿cómo si eran vecinos de los de Éfeso, ¿no? La iglesia de Éfeso era Hillsong Church, ¿no? Una iglesia grande, todos lindos, bien vestidos, todos con sintetizadores Nord, ¿ah? O sea, buenos sintetizadores, todos cantando lindo, unos sonidos de sinte súper espaciales, súper ambientales, ¿no? Tenían su propia escuela de teología, eran como el obispo Greenleaf, ¿no? Entonces, NTLH sé lo que está sufriendo, ¿eh? Texto crítico griego. Éfeso la llevaba, ¿no? Éfeso tenía 4 pantallas por lado para que lo vieran toda la gente, etcétera. Mientras tanto, en Esmirna, sus vecinos eran pobres de condición de mendigos, según Juan Stam, ¿no? Su pobreza y tribulación, o sea, estos eran perseguidos. Por eso el paréntesis, ¿no? Pero tú eres rico, hay una riqueza interior profunda que trasciende la riqueza, ¿no? Trasciende la riqueza. Juan Stam dice una cosa muy linda respecto de esto, respecto de las iglesias famosas, ¿no? Que todos quisiéramos tener, si para qué estamos con cosas, todos los pastores nos encantaría tener una iglesia famosa y grande. No vengamos aquí con falsas humildades. A todos nos gustaría tener una iglesia con sonidos de sintetizadores. No sé. No sé si Manu López le gustaría una música de ese tipo, después de la canción hermosa que nos envió el otro día. César Soto. Sé que estás pelando el ajo. ¿Qué es la NTO? Entonces, tenemos dos iglesias distintas, ¿no? Quizás por eso a Éfeso también le dice, pero tengo algo contra ti, ¿no? Eres una iglesia de barrio alto, eres una iglesia en las afueras de la ciudad donde solo puedes llegar en una 4x4, ¿no? Eres una iglesia pudiente con sus buenos monitores, sus parlantes JBL, ¿cierto? O Bose, etcétera, con puros sintetizadores Nord, ¿no? Micrófonos Shure SM58, me quedé en el pasado, ¿no? Lo sé. Solo los músicos de este grupo me van a entender. Pero tengo algo contra ti. Pero Esmirna nada. Esmirna, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, ¿no? Y más encima, Esmirna tenía un grupo que eran los que se decían ser judíos, sino que además era la sinagoga de Satanás. Eso lo dice Jesús, el Jesús del Apocalipsis. Jesús con espada, Jesús súper glorificado, Jesús que odia y Jesús que ahora le dice a su hermano judío la sinagoga de Satanás.
estamos construyendo algo que me preocupa, ¿no? Este texto. Me vuelvo a preguntar, ¿quién dice realmente esto? ¿Jesús o Juan? ¿Quién es el que está atravesado con esto, no? ¿Cierto? ¿Quién es el que está...? Bueno, son preguntas válidas, ¿no? En un estudio de estas características. ¿Quiénes son los que se dicen ser judíos y no lo son? Hoy día nosotros en nuestro tiempo conocemos a los mesiánicos, ¿cierto? Que dicen ser judíos pero no lo son. Y no lo son, ¿ya? No importa que usen talit, bueno, para eso está ahí la gráfica del dinosaurio de Noé, ¿cierto? ¿Cómo es que dice la canción? Soy mesiánico. Es pegajosa las canciones de El dinosaurio de Noé. Eh, entonces, claro, ahí está, mano, ¿viste? Paso de los North y GTRS. Allá, eso ya no sé qué es, hermano. Con delays. Y sonidos espaciales, ¿no? En todo caso, a mí me encantan. Yo tengo cierta debilidad por esos sonidos, porque, bueno, yo escuchaba Vangelis por mano y ya Michelle Jarre, ¿no? Entonces, tengo debilidad por esos sonidos espaciales. Me tocan la fibra íntima de esos sonidos espaciales. Bueno, nosotros hoy día tenemos gente que dice ser judía y no lo son, ¿no? Sobre todo en Centroamérica, ¿no? Que tienen una, que hay como una, hay movimientos que surgen como a borbotones, ¿no? De movimientos judeo-mesiánicos que realmente hoy día ya tienen como características de secta. Eh, con respeto, pero tienen características de secta, ¿no? Porque ahí pero ese ya es un análisis sociológico que no corresponde a este curso. Entonces, ¿quiénes serían los que dicen ser judíos y no lo son? Bueno, la teoría básica de este texto es que en realidad son todos los judíos que no creen en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo en sus escritos deja más o menos claro que el nuevo Israel es la iglesia. Yo me imagino cómo tienen que sentirse los judíos con eso. Debe ser una patada en la boca del estómago, ¿no? Que te vengan a decir, bueno, ya no eres. Y ahora son estos otros que más encima tú persigues, eso debe ser muy complicado. Digamos que este no es un texto para trabajarlo ecuménicamente, definitivamente no, ¿no? Para trabajar el diálogo interreligioso y la paz entre las religiones, este no es el texto que nos serviría para eso. Entonces, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, esa es una teoría, ¿no? Es la teoría más aceptada, que en el fondo estos eran judíos que además perseguían a los cristianos. Judíos que perseguían a los cristianos, entonces, sino que son la sinagoga de Satanás. ¿Ah? Dice la historia que en Esmirna los judíos realmente les preocupaban estos cristianos, ¿no? Y los acusaban a las autoridades y todo. Ya en el año 155, será el martirio del famoso Policarpo de Esmirna, que lo quemaron. Y dicen las malas lenguas que fue porque muchos judíos como que acusaban a los cristianos de un montón de cosas, ¿no? Porque además los judíos contaban con cierto estatus en el Imperio Romano, en Esmirna, que le estaba yendo bastante bien. Entonces dicen que les complicaba un poco que los relacionaran con los cristianos que no adoraban al emperador y un montón de cosas más. Entonces como que finalmente los terminaban delatando, ¿no? Entonces estos judíos que dicen ser judíos y no lo son, según estas teorías, entonces serían judíos que no habían aceptado la mesianidad de Jesús. Aquí vemos, hay una configuración que se está dando, ¿no? Hay una configuración de los enemigos de la iglesia. Por un lado está Roma, ¿cierto? Con su culto al emperador, que se transformaría como en el enemigo máximo, ¿cierto? De la iglesia. Y por otro lado están los nicolaitas, ¿cierto? Que parece que están dentro de la iglesia, pero no se tiene muy claro qué tanta pertenencia tienen a la iglesia. Y ahora están los judíos, fíjense. Estas iglesias ya tienen tres frentes contra los cuales tienen que luchar. Los romanos con su culto al emperador, los nicolaitas con sus comilonas de carne sacrificada a los ídolos y sus excesos sexuales, ¿no? Y por otro lado ahora están los judíos también, que son una piedra en el zapato para la iglesia. O sea, estamos hablando de tres frentes. Ahora vamos a volver a eso en un minuto más. Personalmente me preocupa la imagen de Jesús, ¿no? Este Jesús distinto, ¿no? Este Jesús del Apocalipsis que es distinto
o un poco distinto, podemos decir, al Jesús de los Evangelios, ¿no? Eso personalmente es interesante porque uno va viendo cómo, recordemos que si esta carta se escribe casi a finales del primer siglo, podemos decir que han pasado entre 60 y 70 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y ya tenemos versiones de Jesús que son un poco distintas, por no decir elegantemente contradictorias, ¿no? Respecto al Jesús de los Evangelios y respecto a este Jesús que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Puede ser que la apocalíptica, como siempre esperaba una figura redentora, haya tomado, ¿cierto?, la imagen de Jesús como redentor y lo haya puesto como la imagen redentora de su propio Apocalipsis, ¿no? Es posible, porque la apocalíptica tiene esta característica, ¿se acuerdan? La lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la redención futura, la liberación futura, el tiempo de paz que vendrá, pero mediado por una guerra. Así funcionaban todos los apocalipsis. Entonces puede ser que en esta literatura apocalíptica, entonces toman a Jesús y lo ponen en el molde del líder que debiera estar en el apocalipsis. Y por supuesto, el líder liberador no es un líder que diga pone la otra mejilla, acompaña la segunda milla, perdona 70 veces 7, el amor, el mandamiento más importante es el amor. Ese líder no sirve para la apocalíptica. La apocalíptica necesita un guerrero. Entonces una opción es que hayan tomado a Jesús y la hayan puesto en el molde del guerrero que va a liberar al pueblo en el final de los tiempos. ¿Significa que es Jesús? No. Significa que lo pusieron en el molde ahí. Pero eso todavía tenemos 22 capítulos para seguir estudiando acerca de esto. Simplemente hay que expresar las cosas que uno le van haciendo ruido en la lectura de este texto. Ok, entonces ya hemos dicho los tres frentes con los cuales está luchando la iglesia, ¿no? Roma, Nicolaitas y judíos por otro lado. Sigamos, versículo número 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Hay que voy a abrir un poco la ventana porque como que se me acaba el oxígeno acá adentro. Ahí sí. Esta cosa se pone calurosa aquí, ¿no? Se pone caluroso aquí adentro. Ya. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto no es un texto sencillo. Yo les voy a decir lo que a mí me pasa con este texto, o con estos textos. Lo que me pregunto es si realmente, ¿cómo decirlo? La fidelidad a la figura es una fidelidad que te debe llevar hasta la muerte. Les voy a decir qué es lo que me aproblema con esto. Lo que me aproblema con esto es que la imagen de Jesús es una como que compite con el César, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que tomar un partido. Yo tomo el partido de... Esto está en los inicios del cristianismo. El cristianismo muy temprano comenzó a tomar partidos, ¿no? Por Apolo, por Pablo, seguramente algunos por Pedro, algunos por los judaizantes, otros por los gentiles. O sea, solo en el libro de los Hechos podemos encontrarnos 5 o 6 líneas de interpretación distintas donde la gente empezaba a tomar partido por una de ellas. Por ejemplo, estoy viendo la serie La historia de Dios de Morgan Freeman, que en la tercera temporada está muy interesante, muy interesante. Y es impresionante ver cómo las distintas creencias se configuran en el mundo y todas con elementos parecidos, ¿no?
con elementos éticos, con elementos de elevación personal, con elementos de la búsqueda de la paz, con elementos para que el mundo sea pacificado. Todos prácticamente tienen los mismos elementos. Y eso personalmente a mí me impresiona, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿ser cristiano significa que tú participas de un partido? Y eso me obliga a volver al Evangelio. Y me obliga a hacerme la pregunta, ¿es en serio me están llamando de nuevo? Estoy haciendo clases. Me perdí. ¿Tenemos que ser parte de un partido? Eso es, el cristianismo es ser parte de un partido y por lo tanto yo le presto, le rindo honor, homenaje y pleitesía y fidelidad a una figura, mientras los otros lo hacen respecto de otra figura y los otros lo hacen respecto de otra figura. Así es. Ser cristiano significa que eres parte de un partido, de una facción que tiene su líder, que tú sigues, que tiene su líder por el cual estás dispuesto a morir. ¿Eso es el cristianismo? Yo me lo pregunto, ¿no? ¿Así se valida el cristianismo? Y por lo tanto tengo que volver al Evangelio y decir, ok, ¿Jesús vino a formar un partido? Jesús pensaba que el mundo iba a cambiar si tú formabas el partido de, ¿no? Como pésimamente están haciendo tantos cristianos formando partidos cristianos. Opinión personal, por supuesto, ¿no? Así es esto, o sea, ser cristiano que eres parte de una configuración social, ¿no? Que tienes, que todos los demás grupos tienen, o sea, ¿dónde está lo distinto entonces del cristianismo? Si al final significa que tengo que pertenecer a un grupo, que tengo que ser fiel a ese grupo, que tengo que ser fiel al líder del grupo y que tengo que morir por esa fidelidad. ¿Qué diferencia tiene de un chiita radical que se mata en nombre de su Dios? Es lo que yo me pregunto. Y por lo tanto tengo que volver al Evangelio y decir, bueno, Jesús vino a formar un partido y dijo, ya vengan acá conmigo, ¿cierto? Eso es lo que yo leo. Lo que yo leo del Evangelio es que Jesús viene a proponer un cambio profundo en el ser humano, en su relación con Dios, pero sin dejar, en el tema de Jesús, sin dejar de ser judíos y sin formar una nueva secta judía, ¿no? Por supuesto, esto se da de manera natural después, ¿no? Pero me sigue flotando la pregunta, sobre todo cuando dice aquí, no sé fiel hasta la muerte. ¿Eso es lo que espera Jesús? Que nosotros formemos parte de su partido. Cuando leo el Evangelio realmente no lo tengo muy claro, por no decir que realmente no veo que haya algo como eso ahí. Entonces esto es súper complicado, porque uno puede llegar a pensar, ok, todos los que han muerto por la causa de Cristo, ¿no? Los misioneros encarcelados por la causa de Cristo. Es un tema súper complejo, ¿no? Pero que yo necesito hacerme esas preguntas y compartirlas también con ustedes. Puede que no estén de acuerdo y están en todo su derecho a eso. Pero aquí está pidiendo una fidelidad, digamos, hasta la muerte. Me sigo preguntando, ¿quién escribe esto? Y yo te daré la corona de la vida. ¿Realmente importa nuestra creencia religiosa? Porque ¿estamos dispuestos a morir por nuestra creencia religiosa? Esa es una pregunta. Sobre todo porque desde muchos años, ¿cierto? Nos echaban miedo con Apocalipsis, en que va a llegar un día en que tú vas a tener que declarar que Jesús es el Señor, si no, y hubieron un montón de películas que decían eso, ¿no? Que te iban a poner frente a tu familia y tú tenías que declarar que Jesús es el Señor y si no, te morías. Ese es el punto de la fidelidad, ¿no? Jesús mismo dice, mira, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Dios quiere un partido donde nosotros mostremos fidelidad absoluta a este partido hasta la muerte? Entonces tenemos que volver a la pregunta más esencial de todas. ¿Qué significa ser cristiano?
¿Qué significa eso? Bueno, son preguntas súper difíciles. Yo sé que son complicadas. Pero bueno, estamos aquí para estudiar el Apocalipsis. Así que... eh, entonces, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Aquí hay una especie de cuestión profética, ¿no? Para que seáis probados. Mira, aquí el diablo los va a echar en la cárcel. O sea, bienvenido el cuarto enemigo, ¿ya? Roma, los nicolaitas, los judíos, el diablo, ¿no? Una iglesia con 4 enemigos hasta la fecha, ¿no? Para que seáis probados. ¿Qué se prueba en la cárcel? ¿Qué se podría probar? Que eres fiel, ¿no? ¿Fiel a qué? Y tendréis tribulación por 10 días. Ahí Alfonso creo que había colocado algo interesante. 10 días. Si usas el principio día por año, serían 10 años y se referiría a la persecución del 303 al 313. Esa sería una interesante interpretación. Otra interpretación es que realmente aquí todas las veces que aparecen números se refiere a números completos, ¿no? No se refiere a los 144.000, por ejemplo, no son 144.000, sino que es un número grande. Los 1000 años no son 1000 años, sino que es un número grande, ¿no? Las 7 iglesias no es que son solo 7 iglesias, de hecho no lo son. Si ustedes se fijan, nosotros mismos interpretamos este número de las 7 iglesias como que es para todas las iglesias. Por lo tanto, nosotros mismos en nuestra interpretación decimos, este no es un número literal, ¿no? Sino que es un número que representa a algo. Porque si no creyéramos que estos mensajes son para nuestra iglesia, entonces no estaríamos estudiando Apocalipsis, ¿no? Porque ya fue dicho, ya se dijo, ya se acabó, las 7 iglesias del Asia Menor desaparecieron, bueno, menos una o dos, etcétera. Entonces nosotros mismos asumimos que estas 7 iglesias son en realidad una representación de los millones de iglesias que hay en el mundo. Por lo tanto, los números son como números cerrados. Esa sería la interpretación de este texto. Por lo tanto, es un tiempo corto que vas a pasar en la cárcel, digamos. Y el 10 sigue siendo un número muy interesante. Por supuesto, son números simbólicos. Esa es la problemática que tenemos con Apocalipsis, o mejor dicho, el desafío, ¿no? Más que problemática, es el desafío que nosotros tenemos respecto de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué hacemos con los números? Si son todos números simbólicos, el 3, el 7, el 12, 12 por 12, etcétera, el 10, son todos números simbólicos. Entonces, cuando se dice que tal cosa va a ocurrir en tal tiempo y ese tiempo es simbólico, evidentemente, creo yo, se refiere a construcciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Entonces, aquí 10 días sería un periodo pequeño de tiempo. Estuardo dice: eso es lo que me gusta del judaísmo, que su mayor mandamiento es la preservación de la vida, a diferencia del cristianismo donde debes morir por una creencia. ¡Wow! Esa es una muy buena reflexión. Es una muy interesante reflexión. Sí, muy buena reflexión. Gracias, Estuardo. Ya, entonces pasaréis por 10 días de la cárcel. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿qué significa ser fiel hasta la muerte? ¿Qué significa ser fiel hasta la muerte? ¿Le está diciendo cuando llegue tu hora, cuando seas viejito y seas fiel hasta ahí? ¿O significa que vas a morir antes por la causa de, ¿no? Y yo te daré la corona de vida, la Stephanon, ¿no? La corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, ¿no? No sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, esta es la muerte relacionada con lo que aparece en el Apocalipsis 19, 20, por ahí. Ya el lago de fuego y todo lo que nosotros hemos siempre visto y recordado del Apocalipsis, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos en la clase de hoy. Me agoté. No sé si tienen algún comentario, lo pueden colocar ahí. Una clase así como media corriendo, ¿no? Pero sigue siendo súper interesante el mensaje a Esmirna. Fíjense lo que trae toda esta información. Mañana nos vamos con el mensaje a Pérgamo, que
está re interesante también y vamos a volver a otras cuestiones que hemos ido conversando durante estos días. Ya, llegamos hasta aquí nomás. Hola Diego Pérez, vienes llegando ahora, es que justo nos vamos. Ya, mañana volvemos, si Dios quiere, a nuestro horario habitual, si no surge una cosa, digamos, extra como ocurrió hoy día. Les mando un abrazo, que tengan un lindo día lunes. Yo sé que es lunes, es pesadito para todos, así que ánimo con eso. La semana va a ir pasando rápido como siempre. Si nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que son los 143.999, podemos abrir un par de plazas si alguien más se quiere sumar. Ahí yo les voy mandando fotos, videos, conversamos. Es un grupo exclusivo, se los digo al tiro, es un grupo exclusivo. Así que si alguien quiere participar de ese grupo, le voy a dejar mi teléfono para que me envíe un WhatsApp. Y aquí se los voy a dejar. Más 56. ¿Cuántas plazas podremos abrir grupo? ¿Unas dos? ¿Tres? Díganme ustedes. Más 56, 9. ¿Cuál es mi número? 8. Ahí sí. Ahí les dejé mi... ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, mi amor? Está que llora mi chanchito. Ya, em, ya, ahí está mi teléfono. Podemos abrir un par de plazas, ¿no? ¿Cierto? Para ser parte de los 143.999. Ya, y nos vemos mañana. Javier, mi tercer desayuno, tú estás más allá de Frodo, ¿ah? Estás mucho más allá de Frodo y Sam. Ya, que lo pasen bien y nos encontramos mañana a las 9 de la mañana en nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a ver qué nos depara mañana el mensaje a Pérgamo. Interesante. Ya, que lo pasen súper bien. Chao.